Conocido desde la Fundación Procrear, el señor Juan Carlos Ellis González es un comunicador social y periodista especialista en acción sin daño y constructor de la paz, especialista en el modelo ECO 2, también para prevención de adicciones, juez de paz. Actualmente es representante de las organizaciones sociales en la Mesa Departamental de Participación de Cundinamarca y representante del Consejo Consultivo de Bogotá por Adultez y Habilidad de la Calle. Esto también es representante en la Mesa de Medios de Comunicación Comunitaria desde Bogotá, profesional con experiencia en la dirección, coordinación y ejecución de proyectos sociales en desarrollo a escala humana en organizaciones no gubernamentales y empresas de carácter privado. Posee una larga trayectoria de trabajo pedagógico con poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y de alto riesgo, en especial con jóvenes, área de trabajo, derechos humanos, derechos internacionales humanitarios, liderazgo, resolución de conflictos de derechos sexuales y reproductivos, comunicación social, políticas públicas, trabajo en red y prevención integral con experiencia en el trabajo y desarrollo de proyectos tipo comunitario. Y la corto acá porque no termino más con toda la experiencia que tiene este hombre, por Dios. Bienvenido, Juan, querido, a esta nueva cultura despierta. Bueno, un saludo muy especial a Nueva Cultura Despierta. ¿Ahí me están escuchando? Sí, perfecto se escucha, como si estuvieses Bueno, acá al no, lado pues un mío. saludo, ese es un saludísimo especial. Gracias por la invitación. Disculpame porque hace 8 días no alcancé a llegar, pero aquí estamos. Sí, sí, realmente es una vida que recorre muchos años de experiencia, pero tampoco es tanto. La verdad, primero y principal, quería agradecerte por la participación que hemos tenido en el foro de esta escuela que han generado ustedes tan inteligentemente, tan evidente cómo recopilar desde la raíz, desde las organizaciones que trabajamos de manera comunitaria, que coordinamos el territorio, los recorridos habituales donde las problemáticas están de situaciones de sufrimiento social presentes continuamente, y las organizaciones como nosotros que salimos de estas raíces tenemos lugares en donde nos congregamos, y su invitación para nosotros desde esta nueva cultura despierta, el agradecimiento fundamental por haber generado estos espacios. Juan, contame cómo funciona, cómo se genera la Fundación Procrear, qué es lo que hace desde Colombia, y comentanos qué es esta mirada de sufrimiento social para ustedes, para ver si desde nuestra mirada compartimos todo esto y el trabajo que ideológicamente llevamos hacia adelante a nivel latinoamericano se puede compartir para tener una mirada mucho más amplia. Sí, bueno, la Fundación Procrear, digamos, lidera y lideró desde el año 1999 un tema que para mí fue súper importante y era el trabajo comunitario. Ya en el año 2002, 2003, la Fundación Procrear con la directora que estaba en esa época fue invitada a participar de un proceso que se estaba dando con Cáritas Alemana, que tenía que ver con implementar un modelo de intervención comunitaria que empezó primero en México. Me acuerdo que allá se llama La Carpa en México. Y digamos que este modelo de intervención comunitaria tiene una estrategia que se llama centros de escucha. Desde el año 2002 empezamos nosotros a implementar, junto con Corporación Viviendo y con Sentidos, esos procesos de trabajo comunitario, esa intervención comunitaria digamos, con el ejercicio de un modelo. No era solamente no eran solamente organizaciones sociales que querían hacer, digamos, ayudar, dar tal vez pan, dar tal vez abrigo. No, queríamos empezar a implementar un proceso y a través de Cáritas Alemania y el Episcopado Nacional se pudo dar esa capacitación, ese proceso y empezamos un desarrollo en comunidades de alta vulnerabilidad. Y claro, si yo hablo del inicio del siglo, del 2000 al ahora, pues han cambiado muchas cosas. El tema de la droga, el tema del VIH, el tema de la prostitución, aquí llamamos en Bogotá las actividades sexuales pagas. Y hemos transitado no solamente atendiendo esos fenómenos, sino que hemos transitado en términos de atender las poblaciones. Entonces el modelo empezó trabajando fuertemente con la habitabilidad de calle y esos tres elementos que yo les digo. Pero después se vino todo el tema del LGBTI, todo el tema de mujeres, cabeza de familia, todo el tema de jóvenes, y empezamos a transitar como somos nosotros las organizaciones sociales en miles y miles y miles de proyectos, buscando además también sobrevivir de alguna manera, y se genera, digamos, una identidad por parte de la Fundación Procrear
yo diría en tres elementos importantes. El primero, en el trabajo comunitario que se hace, digamos, en los territorios. Por ejemplo, ahora vamos a empezar un trabajo de carácter rural en una localidad en Bogotá, ¿sí? Y vamos a trabajar el tema de masculinidad, es una cosa que nos pone muy contentos. Y allí aplicamos el modelo, el tema de los procesos, porque estamos con ese tema. Entonces, el trabajo comunitario para nosotros hace que la institucionalidad de otras organizaciones nos llamen. Segundo, que tenemos un modelo en el cual generamos procesos. Y es un modelo que podemos atender todas las situaciones de sufrimiento social, que así es lo que significa raíz, ¿sí? Red Americana de Intervención en Situaciones de Sufrimiento Social, que tú la tienes ahí en la página. Y lo tercero es que hemos aprendido en todos estos años y en todos estos procesos a hacer vínculos, que además nos ha permitido tener una revista, tener también un programa, pero trabajar con los sectores, como los jueces de paz, como el tema migratorio, como el tema, digamos, de las masculinidades ahora. Digamos que estoy contando muy rápidamente, un poco para organizar el tema, todo lo que ha sido un poco nuestra trayectoria desde el año 2002. Yo asumo la dirección entre el 2009 y entre el 2009 y el 2011, y creo que hago esa mirada de abrir la mirada de la fundación solamente no en habitabilidad de calles, sino en muchas otras poblaciones. También miro la posibilidad de trabajar fuertemente con jóvenes para prevenir, digamos, hacer un ejercicio de prevención en los colegios. En el sector donde nosotros estamos se llama el barrio Santa Fe, que es conocido un sector, digamos, de Bogotá, que además lo llaman la zona de impacto, la zona de tolerancia, siguen llamándola así, porque es un sector donde se quedó en el desarrollo de la ciudad, se quedaron fenómenos como el microtráfico, el consumo, las actividades sexuales pagas, entre otras. En estas situaciones de sufrimiento social y cómo está involucrada desde las raíces la Fundación Procrear, nosotros desde la República Argentina también tenemos, además del acompañamiento que realiza Nueva Cultura Despierta y algunas organizaciones que forman Raíz Argentina, hay una organización eclesiástica, una organización desde la Iglesia que es la pastoral católica, en donde los hogares de Cristo también desde la religiosidad tienen una presencia muy importante en estas respuestas. Hace poco, Charlie Olivera es uno de los que lleva adelante los hogares de Cristo a nivel latinoamericano, viajó y está presente en Colombia. ¿Cómo es la presencia de los hogares de Cristo desde la Iglesia Católica, desde el acompañamiento como organización desde la Iglesia y la religión en tu país, Juan? Digamos que para estos temas y la Fundación Procrear en Bogotá, en el centro del país, ha sido difícil hacer el contacto con la iglesia, eh, tanto católica como cristiana. Bogotá es una ciudad, digamos, capital con muchísimas complejidades, eh, pero lo que se está desarrollando en Bucaramanga y en Cali tiene harta presencia de la iglesia. El centro de escucha de Bucaramanga, que se llama Consentidos, por ejemplo, tiene la sombrilla y el aval de la Iglesia Católica. Eh, en Cali, Caminos y Corporación Viviendo están junto a ti que se me olvida el nombre de la organización, ya me acuerdo y te lo digo. eh, También tiene el tema religioso, en Ibagué también. Pero donde yo estoy en Bogotá ha sido muy difícil, digamos, vincular el tema. Sin embargo, no están directamente vinculados, pero nosotros, el centro de escucha que nosotros desarrollamos, que vuelvo y digo, es la estrategia que utilizamos, digamos, en el colegio lo llamamos zonas de orientación escolar, en la cárcel lo llamamos zonas de orientación carcelaria, vinculamos a la iglesia. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la medalla milagrosa, eh, o el Señor de los Milagros, tenemos las semanas del 20 de julio, ¿sí? Que se han vinculado y se han, digamos, puesto a la par con nosotros a hacer actividades en calle. Entonces, no directamente nosotros aquí en Bogotá como si en las otras ciudades, pero sí son el recurso comunitario que nosotros necesitamos en el sector. Por ejemplo, en pandemia, me acuerdo que esta comunidad a la cual me refiero nos ayudó muchísimo con comida y nosotros la ayudamos, hicimos muchísimo intercambio.
Sor Noemí, que es la compañera la hermana que ha estado acompañándonos, tiene una trayectoria mucho más larga que la mía, atendiendo a habitante de calle, alcanzó a dar entre 500 y 600, casi 700 almuerzos diarios en pandemia, sin fallar un solo día, y ahí estuvimos nosotros. Y entendiendo esto como procesos, ¿no? No solamente que porque era pandemia había que dar comida, sino que logramos, digamos, que algunos chicos y mujeres iniciaran procesos en donde se redujeran las violencias que estaban viviendo, sea drogas, sea maltrato, sea pobreza extrema, y ahí se generaron unos procesos bonitos que hasta hoy siguen vivos. Vos sabés, Juan, que nosotros acá desde esta nueva cultura de Despierta comenzamos este programa hace 14 años atrás hablando sobre adicciones, simplemente como una problemática que nos incumbía por haber estado atravesado quien te habla y aquellos que generaron este proyecto de vida, del cual a medida que fue pasando el tiempo nos fuimos convirtiendo en un medio de comunicación y este medio de comunicación hizo presente en todas las situaciones de sufrimiento social porque nos dimos cuenta que esto atravesaba a las adicciones en todos sus aspectos, ¿no? Desde las violencias, la prostitución, las niñeces, los géneros, todo estaba atravesado y no podíamos simplemente hablar sobre adicciones sin tener que interceder ante profesionales, referentes de estas organizaciones que vienen en estas luchas. Y así comenzó nuestro recorrido territorial por los medios de comunicación para poder expandirnos y estar presente hoy, por ejemplo, en la Red Farco, que es una federación de radios argentinas, comunitarias, que trabajan con una diversidad de temas realmente muy interesantes para estas minorías que territorialmente necesitan expresarse. ¿Cómo ustedes han generado esta intervención desde los medios de comunicación, vos específicamente como comunicador social, como periodista, para poder establecer esto como uno de los temas fundamentales desde la red? Pues mira, yo cuando llego, yo conozco la Fundación Procrear desde que nace, ¿sí? Eh, la Fundación Procrear era una clínica de partos en agua. Y allí yo llegué hace muchísimos años, en el año, yo creo que 95, 96, llegué a trabajar temas de contabilidad. Estaba muy joven y logré, digamos, estudiar lo que quería, que era comunicación social y periodismo, pero solo desde el ámbito comunitario. O sea, yo no quería medios de comunicación tradicionales. Pero yo ya venía, digamos, avanzando en temas de paz. Yo hago parte de la Red de Paz, la red que lleva también 30 años haciendo acá y luchándose el tema de la paz en Colombia, del movimiento por la vida, de todas esas organizaciones de derechos humanos. Desafortunadamente en el gobierno de Álvaro Uribe eh, fui víctima de algunos temas que tenían que ver con la persecución política, eh, digamos, temas de tortura, de temas de intento de desaparición, etcétera, etcétera. Eh, y entonces empecé a hacer una evaluación frente a mi carácter de comunicación social y periodista y el trabajo que yo ya hacía en Fundación Procrear, en otros lugares, en términos de pelea de los derechos humanos. Y dije, no solo voy a seguir trabajando en lo comunitario, no solamente voy a seguir en la calle, caminándome la calle y buscando los procesos, sino que lo voy a articular con el tema de derechos humanos para que no siga la persecución, pero además lo voy a motivar con una mirada desde los medios de abajo hacia arriba, medios populares. Y empecé, digamos, una travesía interesante en varios medios para hablar de lo que estaba haciendo la Fundación Procrear, de lo que estaba haciendo las otras organizaciones, porque además es una cosa bien importante, me has escuchado hablar de otros. No es posible este modelo si no hablamos de los otros, con quién lo hacemos. Y entonces hicimos y le apostamos a un primer programa con unos practicantes de comunicación, yo ya graduado. Ya cuando asumí la dirección, llega una propuesta que tiene un alemán, un francés que se iba del país, pero se ha ganado un proyecto que se llama Revista La Calle y nos la dejó con 6 ediciones. Y yo asumí como la dirección de esa revista, llevamos ya 14, 15 ediciones porque hay que sacar buen dinero. Pertenecemos a la red INSP de revistas La Calle del Mundo.
Y empezamos a articular la realidad de la calle, la realidad de las organizaciones, la realidad de los momentos y lo que hace la comunidad o lo que hacen las organizaciones. Por ejemplo, los dos últimos números de la revista La Calle, que lo pueden conseguir en nuestras redes, procrearfundación.org, www.procrearfundación.org, hicimos un ejercicio de visibilizar el trabajo de las organizaciones sociales de abajo hacia arriba. O sea, cómo desde abajo el tema migratorio, cómo desde abajo el tema de la calle, cómo desde abajo el tema de los emprendimientos funcionan cuando se articulan con la institucionalidad. Entonces son dos revistas donde van a encontrar siempre la mirada, como lo dice el modelo, ¿sí? De abajo hacia arriba. No al contrario, porque al contrario tú encuentras periódicos, prensa tradicional, folletos, libros. Por ejemplo, las investigaciones sobre consumo de drogas de los colegios. Una cosa es el texto que saca la institucionalidad y otra cosa es que tú lo puedas convertir en un lenguaje comunitario para que esa persona del colegio a la cual le sacaron la información de lo de drogas, lea toda esa información, el colegio lea la información y la vuelva a su favor en términos de hacer prevención, hacer estrategias y que los jóvenes de alguna manera entiendan, ¿cierto? Esa mirada institucional que es muy técnica siempre para entender los temas. Entonces, como si fueran dos países, ¿no? El país que se mira desde la institucionalidad y el país que se mira desde la realidad comunitaria. Y eso lo apliqué a los medios de comunicación. Entonces hoy en día tenemos una revista, tenemos un programa Parchando en Vivo, muy parecido a aquí nos conectamos en la red y dice Parchando en Vivo, de lo que hacemos en la fundación. Tenemos un programa con los jueces de paz, ya lo decía, y digamos que estamos intentando poner la voz de los líderes comunitarios también en estas nuevas plataformas que permiten que la gente los vean y nos vean. Juan, y corriendo un poco el contexto de esta situación como para empezar a indagar, desde Colombia, son muchísimos los años de experiencia que tenés en referencia a este trabajo de situaciones de sufrimiento social, como bien lo exponés, pero para minimizar el tema y microllevarlo a las adicciones, al consumo de sustancias, Colombia siempre ha sido un referente por el consumo y el tráfico de cocaína, etcétera. ¿Cómo está la relación entre la población y esta problemática? Si ni bien en la Argentina hoy hemos atravesado un gran cambio y la pasta base, el fentanilo, por ejemplo, son preocupaciones importantes para lo que es el consumo de drogas duras, esta relación, ¿cómo podemos dar un panorama de esto en Colombia? Bueno, como ustedes saben, nosotros acabamos de tener la ley, bueno, ya llevamos 3 años de un gobierno progresista o de un gobierno de izquierda, ¿cierto? Con un presidente que venía diciendo desde hace muchos años cuando era senador que habíamos perdido la guerra contra las drogas. Y no Colombia, el mundo, ¿cierto? Y en ese ejercicio y en ese discurso, digamos, desde la izquierda, intentando también desde los sectores sociales, desde las organizaciones sociales, pensarnos, digamos, varios temas que se fueron dando desde que empezamos a asumir y cuando se dio la comisión de expertos que dijeron una de las cosas que hay que hacer, la comisión de expertos es una comisión conformada por presidentes que se dio en los años 2010, 2014, y no estoy mal, en donde daban unas recomendaciones frente a que ya se divisaba que se perdió la guerra contra las drogas, que quienes estaban sufriendo eran aquellos que llegaban a las cárceles por consumos mínimos, por tráficos mínimos, o víctimas de todo el tema de la coca, de los cultivos, etcétera, etcétera, y especialmente en Colombia de la guerra contra las guerrillas o todo el tema de la subversión en el país. Entonces empezaron, digamos, a darse en varios temas. El consumo mínimo, el cannabis medicinal, todo lo que estaba pasando en Uruguay, el tema de la coca y el aumento de los cultivos en gobiernos de derecha, ¿cierto? Por los de un lado combatían y siguen combatiendo a los campesinos, digamos, los gobiernos de derecha, pero por otro lado se ha descubierto que grandes personalidades son las que se mueven gracias a esos dineros. Y entonces llega el gobierno de
de Gustavo Petro y rompe con dos cosas importantes, y es poner en consideración y sobre la mesa una nueva política de drogas en el país, en donde el tema comunitario tiene una fuerza, ¿sí? En donde esos temas que yo venía recogiendo tienen una mirada diferente, en donde digamos, el perjudicado no es el pequeño campesino, no es el consumidor, sino realmente los delincuentes. Sin embargo, eso no ha gustado, ¿cierto? Y se han generado unas controversias y unas fuerzas, digamos, desde la derecha que quieren evitar a toda costa que esta política se dé. Entonces, ya sabemos que se miente, que se dice. Entonces, tenemos legislación, hemos empezado a abrir salas de consumo, se dio un congreso internacional para la reducción de daño y riesgo acá en Colombia, ¿cierto? Y lo que nosotros hemos entendido como fundación y especialmente con el equipo de trabajo de la Fundación Procrear es que sobre esos temas hay que seguir haciendo formación, pedagogía. Parte de eso es la escuela comunitaria, salud y calle. Parte de eso es ir a los colegios a hablar en las zonas de orientación escolar para hacer prevención, pero también para hablar qué pasa con la reducción de daño y también de estos temas. Entonces hay una serie de elementos que hacen que la estrategia del modelo de Codos y de Raíz Colombia se mantenga, seamos consultados por los ministerios frente a los cambios, digamos, de administración, porque estamos desde la realidad del país, desde la realidad del país, mirado desde su situación de abajo hacia arriba. Entonces, hemos trabajado con los gobiernos, digamos, de derecha. Cuando digo hemos trabajado, no es que nos hayan pagado o nos hayan apoyado directamente muchos proyectos, pero hemos dejado el modelo de ECO 2, el que desarrollamos, las estrategias puestas en la política pública, puestas en unos textos y unas estrategias que hace el Ministerio de Justicia, que lleva adelante el Ministerio de Salud, y que para nosotros es importante porque es reconocer que lo que hemos hecho ha funcionado y entonces lo toma la política en un sector de lo comunitario no de toda la política es muy grande, pero que además se integra a esa mirada de país que tiene que ver con el tema de la droga. Y la mirada de país, ¿cómo es? Y es que tenemos que aprender de Uruguay, lo que hay que aprender de Uruguay, porque sabemos que el proceso no fue tampoco eh, tan excelente, pero que hay que aprender de las cosas buenas que tuvo el tema de Uruguay, tuvo sus ventajas más que sus desventajas, y sigue allá en un proceso de construcción. Mirar, por ejemplo, lo que está pasando con los cultivos de coca en Bolivia, mirar lo que está pasando en México, ¿sí? Con todo el tema de lo que se está haciendo, se está combatiendo, digamos, a estos grupos delincuenciales. Entonces yo sí creo que Colombia, a pesar de tener tanta división política, sí se ha luchado por tener unos escenarios que prevengan, que reduzcan daño, que generen estrategias comunitarias. Se ha empezado a visibilizar el trabajo comunitario como una opción de articulación con los ministerios para poder abordar ciertos territorios, sean rurales o sean urbanos. Pero lo que más nos interesa y es más interesante es que no solo han salido las políticas, han salido las organizaciones sociales, los líderes comunitarios que ya hablan de los temas. Y una de las cosas que yo digo es que entre las organizaciones y los líderes pues, podemos tener diferencias, pero desde las diferencias se construye. Entonces, la visión frente al fentanilo, la visión frente a la coca, la visión frente al bazuco, la visión frente a la heroína. Porque hay posiciones diferentes. El escenario democrático ha abierto las posibilidades de cómo se ve esto. ¿Sí? Entonces, acabamos de tener una conferencia, la High Reduction 25, donde se habló mucho de reducción de daño. Pero ahora vamos a acompañar un tema y un encuentro que se está tratando de hacerse desde una comisión del gobierno para consumos ilícitos. Porque si pensamos que los temas se construyen desde que se coloquen en la mesa, en los medios de comunicación, y no se estigmatice por hablar de estos temas. Juan Carlos, ¿vos crees que la intervención de los medios comunitarios a estos temas para visibilizarlos es nada más que esta intervención, la de informar, o se pueden generar más respuestas desde la visibilidad de estos temas, ya que la mirada está obviamente puesta en otras circunstancias, desde lo político, desde lo social, hacia estos temas? Tú escuchaste en la escuela
en los últimos dos encuentros que hay emisoras que trabajan el tema del cannabis, Sí, sí. ¿cierto? Que tenemos emisoras comunitarias. Yo sí creo que los medios de comunicación están colgadísimos, especialmente, y no hablo de los medios comunicados tradicionales, aquellos financiados por las grandes empresas, porque no lo van a hacer. Hablo de esas nuevas miradas que se están dando en estos medios nuevos virtuales, en estas nuevas cadenas que nacen de abajo hacia arriba, en estas cadenas que, digamos, no están financiadas, sino que logran llegar a ese joven que le gusta el TikTok, a ese joven que le gusta el Instagram. Yo creo que así como ya vemos líderes trabajando el tema de violencias basadas en género, así como vemos, digamos, TikTok o Instagram o temas de Facebook donde hay personas que miran esto en términos pedagógicos, por ejemplo, usted ya encuentra mucho material y programas sobre VIH. Yo sí creo que los medios de comunicación tienen una amplia posibilidades. Estos medios de comunicación tienen amplias posibilidades para llegar con estos temas a la comunidad. Y voy a dar unos 4 o 5 ejemplos. Primero, este tema hay que informarlo. Y es lo que estamos haciendo acá. Ese es un primer tema. Pero la cara no son solo de los expertos. Hay que hablar con esos líderes comunitarios que se han atrevido a trabajar el tema de las drogas porque tienen una experiencia de vida, los que no tienen una experiencia de vida con las drogas, pero que están ayudando a aquellos. Hay que entrevistar al que está en la calle, hay que entrevistar al que consume. Eso es como segunda medida, o sea, el escenario comunitario. Como tercero, yo sí creo que hay una labor pedagógica por parte de estos medios, ¿cierto? Entonces, si aquí me están diciendo que la reducción de daño es mala, que porque no se puede aplicar a toda la población, pues demos el debate en estos medios, pero con los que estamos en el territorio, no con los expertos que escriben textos, pero nunca bajan a la comunidad. Porque aquí conozco en Colombia expertos que no solamente están escribiendo, son expertos que se caminan en la comunidad, ¿cierto? Y eso es importante. Entonces nos volvemos un tema pedagógico. Un cuarto, yo sí creo que nosotros debemos, como medios comunitarios, ahora como está pasando en la política, hacer los comparativos entre las estadísticas que dice el Estado que consigue frente a todos estos temas de consumo y las que nosotros podemos hacer. Es que la estadística nacional no debe pelear con las estadísticas que podemos hacer nosotros en lo comunitario, con otros, ¿sí? Entonces, un poco en una conferencia yo decía, es que un experto decía, necesitamos evidencia científica para poder trabajar con ustedes proyectos. A nosotros los que trabajamos en organizaciones sociales pidiéndonos evidencia científica, entonces yo le hice una propuesta. Si trabajamos con enfoque de reducción de daño para ese tema de drogas, pero además trabajamos con un enfoque de evidencias comunitarias. Y si yo en los medios de comunicación, en estos medios populares, logro entrevistar a la mujer que se dio la pela para salir del tema de las drogas, de la violencia basada en género, y ahora tiene una empresa o una microempresa donde maneja 4 tarros o 4 ollas de tinto y sale a venderlos después de haber vivido una vida difícil. Si yo a estos muchachos que dijeron que tenía una emisora comunitaria, la uno con otras emisoras para mirar las experiencias. Si yo voy a una comunidad terapéutica, que me dejen entrevistar a los chicos que están en la comunidad terapéutica y que hablen bien de esos procesos, o sea, nos volvemos una potencia. El tema es que en Latinoamérica a veces nos pueden los egos, nos pueden las distancias y las diferencias frente a los temas. Vos sabés que has descrito, sin saberlo o pensarlo, ¿no? El corazón y la esencia de esta nueva cultura despierta. Nosotros hemos pasado por esto y creemos fehacientemente que la estadística también, esta evidencia científica que genera tener números relativos para ver de qué forma podemos encarar en dónde determinado lugar a nosotros nos ha llevado a visitar comunidades terapéuticas, a tener estas voces, a tener las granjas de rehabilitación. Acá se llama granja de rehabilitación a la comunidad terapéutica sin la legalidad de la comunidad terapéutica, o sea, que no cubre ciertas normas. Entonces, hay algunas que
que rozan la violación de los derechos humanos, pero que también están en su camino a la rehabilitación de personas, entonces son temas discutibles y asimismo también por centros comunitarios, comedores, tener estas voces. Y hacer comunicación con ellos, hacer Claro, radio desde esos lugares. exactamente, y esto lo hemos hecho desde talleres, implementarlos, y asimismo también estar presente a darnos cuenta que, como lo acabas de decir, la pedagogía, o sea, la docencia de muchos, pasa por el hecho de la experiencia que han realizado, la experiencia que han vivido, pero también sin dejar de lado al que tiene la experiencia educativa, ¿no? Al que está con toda la posibilidad de enseñar desde el ámbito universitario, o sea, el Magister. Nosotros hemos traído no solamente referentes sociales, sino políticos, sino Magister en distintas áreas, y sí hemos formado estos 14 años de esto que bien has descrito. Me asombra la semejanza de cómo Y lo que lo has acabas de decir descrito. tú, y todo lo que acabas de decir, te lo voy a decir así. Lo que pasa es que nos falta escribir eso. Esto que Sí, acabas de decir, lo que el modelo ECO 2 llama redes de apoyo. Cuando tú empiezas a generar desde el medio de comunicación, a los expertos, a la universidad, a otros medios de comunicación, ¿qué estamos tejiendo? Redes. Y si es para este tema, pues son redes de apoyo, la red institucional, la red de líderes comunitarios, eh, las redes, digamos, de líderes de opinión, que es lo que el modelo desarrolla en la red raíz, pero con esa mirada que a mí me parece muy bonito, como lo dices, es cómo lo ponemos en los medios de comunicación. Lo estamos diciendo, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, las personas que nos ven dicen, ah, sí, es un entrevistado más. No, yo ¿no? ya soy un vínculo para ustedes en Argentina, ustedes son un vínculo para mí en Colombia, y empezamos a establecer conexiones para que nos encontremos para la próxima escuela Salud y Calle, para la escuela que ustedes tienen allá, tal vez para visitarnos y empezar a articular las experiencias. Más La allá, comunicación claro, de la profundidad de todas las redes que nosotros construimos desde acá, desde la República Argentina, consensuadas del el trabajo, la experiencia de todos los ámbitos que recorremos por el país. O sea, no solamente llega en este proceso de comunicación con Colombia, Bogotá, desde la Fundación Procrear, sino ustedes con la experiencia de saber el recorrido que nosotros tenemos atrás y la red que generamos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, desde San Juan hasta los países limítrofes. Es importantísimo esta red. ¿Qué crees vos cuando una organización se consolida y empieza a dejar huella, Juan, como para ir dejando ya en resonancia el trabajo de la Fundación? ¿Qué es lo que los ha llevado a tener esta constancia y esta perseverancia? Sí, yo creo que yo me he vuelto un poco radical con los años frente al tema de lo que pueden dejar las organizaciones. Digamos, porque nace mucha organización porque es un sentimiento, porque tuve una experiencia, porque me dio por hacer una organización porque quiero ser bueno, y discúlpeme mi atrevimiento. Yo sí creo que las organizaciones, si le quieren aportar y quieren aportar de abajo hacia arriba, debe tener un modelo de intervención comunitaria. Y no es este que yo digo, modelo de educación popular, IAP. En Latinoamérica muchos han escrito sobre modelos de intervención comunitaria. Mire lo que ha pasado en México, mire lo que pasó también, bueno, ahora me acuerdo de uno en España, me acuerdo de una cosa de intervención comunitaria que se dio en Centroamérica. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que la organización debe tener una mirada, no solamente dar. Porque sí es cierto que a las comunidades también, nosotros que somos parte de la comunidad, también debemos devolver cosas, ¿sí? No es solamente dar, también es poner la mano para, yo puedo recibir y puedo dar, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo, yo sí creo que hay que valorar la experiencia de las personas, la experiencia que tienen las personas de vida, ¿sí? Hay que escucharlas, hay que saber qué no hay que hacer y sí que hay que hacer, ¿cierto? Muchas veces a esas personas creen que solo la instrumentalizamos y nos gusta escuchar su historia, pero no su proceso, que eso es diferente. Yo en la historia puedo conectar muchas anécdotas, pero cuando yo hablo del proceso, hablo todo lo que se vino detrás mío y lo que hoy en día llevo a mis espaldas y quiero ir hacia el frente. Ese es el proceso, ¿sí? La anécdota de lo que pasó con las drogas, eso tal vez a veces es morboso, llama la atención y la gente por el morbo quiere saber, ¿viste cuántas puñaladas le dieron?
cómo sobrevivió a las 50.000 peleas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo ahora tiene una mirada diferente. Es más, nosotros tenemos en temas de reducción de daños, yo en el equipo de trabajo tengo dos personas que hoy día consumen, ¿sí? Pero yo hoy en día no les pregunto por su consumo, porque son profesionales, es una operadora panel profesional que tiene la posibilidad de escribir su experiencia desde lo que hacen, no desde la estigmatización que le pone la gente en la cabeza a las personas porque consumen drogas, por ejemplo, ¿no? Sino por lo que hacen. Y digamos que el trabajo de calle es lo que a ellas más las llaman por su trabajo en calle, por su forma de enganchar la gente en la calle, por la metodología que tienen. Y lo otro que no hacemos las organizaciones sociales para dejar huella, y que me parece es muy importante, es que se nos dificulta dejar evidencia, escribir las experiencias de trabajo. Hay que escribirlas en una hoja, hay que ser juicioso y sentarse lo que hizo hoy. Tal vez si no tienen metodología, en 3 o 4, 5, 6 meses escribiendo lo que hacen, se dan cuenta que tienen una metodología, que tal vez esa metodología se la puede ofrecer al Estado, a otra organización. Pero una de las cosas que nos mata en América Latina es que a aquellos que nos gusta lo comunitario, y nos pasa a los comunicadores, nos gusta hacer, 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 pero poco nos gusta dejar escribir las metodologías de cómo lo hacemos. Yo me sueño, colega periodista, es cómo nosotros lo pensamos desde la comunicación social y el periodismo, unas metodologías de trabajo de abordaje a las situaciones de sufrimiento social. La rompemos. Claro que sí. Sí, Entonces, sí, yo sí. creo que aún en esto queda mucho por hacer. Podríamos hablar, mira, mira lo bonito que ha sido hoy, porque tal vez la gente espere que hablemos mucho de lo que son la heroína, de lo que vemos en la calle con Tal el cual. fentanilo, de lo que estamos viendo del vaso. Pero creo que lo más importante es hablar de las estrategias que tenemos para atender esas situaciones. ¿Sí? Es que es necesario replantearse esto mismo, como vos lo decís, hacia la ideología que uno plantea. Nosotros, desde el medio de comunicación, la estigmatización o la revictimización de las personas, en un momento hemos pecado de inconscientes trabajar desde esa área por saber de qué era lo que la gente quería escuchar. Y después nos dimos cuenta de que esos testimonios a nosotros lo único que nos hacía era etiquetarnos y darnos cuenta que empezar a dejar herramientas era lo fundamental, como esto de, desde Colombia hay un periodista comunicador que tiene una red de trabajo, que puede, que pudo, que trabajó, que consiguió, que llegó a hablar de todas estas situaciones de sufrimiento social sin hablar de estas situaciones de sufrimiento social específicamente. Entonces ahí replanteamos en lo comunitario, lo participativo y lo territorial de saber de que hay un formato de trabajo, que si ni bien vamos aprendiendo, pero no podés muchas veces dar la receta y tocar de oído desde un simple 5 minutos, sino hay que masticarlo, hay que transitarlo, hay que llevarlo, y no por una cuestión de ego del tiempo ni nada por el estilo, sino por es que es necesario realmente escuchar, tener una escucha activa para ver cuál va a ser la respuesta. Y acá consolidamos nosotros diciendo, che, mira, acá lo que hace falta son respuestas, herramientas, porque de este problema ya tenemos un montón. Y ahí nos dedicamos a traer realmente referentes sociales, personas que buscaron soluciones, que dieron respuestas, de organizaciones sociales, de aquellos que están hoy cumpliendo puestos políticos que son necesarios, referentes políticos, partidarios, etcétera, como para tener las diferentes herramientas para llegar y consolidar una respuesta que desde el otro lado se está necesitando, porque ahí es a lo que apuntamos. Sí, y creo que tú has dicho, tú has dicho lo importante. ¿Qué es lo referente que se ha hecho que hay que mostrar? ¿Sí? Claro. Es lo que hay que mostrar. Yo evito ya, por ejemplo, hay cosas que en el modelo nos lo dice claramente y es ser lo más cercano posible a estas situaciones de sufrimiento social y no tal vez con la chaqueta, que tenga un gran título, que yo pertenezco a esta organización, ser más cercano frente a lo que se escucha con la gente. O sea, es importante poner atención a lo que la gente dice, no lo que a mí me parece que puede suceder. Yo no puedo decirle a una mujer, no, es que usted tiene que reaccionar a los temas de violencia y ya, mejor dicho, hacer.
cuando le toca devolverse al lugar donde es víctima de la violencia, con una, digamos, con una realidad que nosotros no podemos dimensionar solo con una charla, sino con un proceso que hay que acompañar. Si no lo dimensionamos, ¿sí? No sabemos que los elementos no se dan en un día, es una construcción permanente cuando, digamos, estas cosas apremian. Entonces yo sí creo que hay cosas por escribir, cosas por contar, hay gente por escuchar. A mí me encantan escuchar las experiencias comunitarias. Las mujeres que hicieron un taller de costura y que nació. Mire, hoy le voy a decir una cosa muy bonita. Hoy dije, no voy a llegar tarde y adelanté una visita a un, a un, a una sala de belleza que montó una chica que tuvo una situación de violencia fuerte en el territorio, fuerte, a punto de temas de denuncia por maltrato, por intento de, de que la mataran, de homicidio, le quitaron sus hijos. Y hoy la veo la inauguró en estos días, yo fui a llevarle hoy unos elementos que la fundación le dio, su puesto de belleza con dos trabajadoras más que ella, dos compañeras más que ella, las invitó a que hicieran parte del proyecto. Pero cuando la conocimos en la calle, ¿sí? Y hoy en día es una mini empresaria. Digo mini porque es una cosa pequeña, no porque esté desprestigiando lo que está haciendo. Entonces yo llego hoy y me dan unas ganas de quedarme a charlar con ellas, preguntarle cómo les está yendo, además en un sector un poco difícil. Entonces a uno le dan ganas de regalarle para la pintura, que le voy a llevar una vitrina, le voy a ayudar, pero uno entiende que ese proceso se tiene que dar por ella y el esfuerzo por ella, no por uno. Juan Ese ejemplo que Carlos, acabo de dar es lo que me es, encanta que todavía esto te siga emocionando, lo transmitís de la misma claro, forma, porque si 20 años, 30 años después de que arrancaste todo este camino, mínimamente uno a veces se pregunta por qué sigo, y es por esto, ¿no? Por lo que nos genera, por el brillo en los ojos, por el sabor en la voz de cada uno de cómo lo transmite y cómo lo vive. Nos vamos despidiendo. La verdad que ni siquiera la pausa tuve la posibilidad de dar qué en el programa de nervios. hoy porque necesitaba aprovecharte, necesitaba tenerte presente, escucharte, porque si ni bien los micrófonos quedan abiertos, muchas veces es engorroso encontrar el tiempo, la estrategia para reunirnos, y yo te agradezco que estés presente. ¿Con qué no podemos dejar de despedirnos en este programa, más allá de los agradecimientos y los lugares para que encuentren más información de la Fundación, Juan Carlos? Sí, tenemos, digamos, la página que es procrearfundación.org. Tenemos podcasts, tenemos la página de Facebook e Instagram. Todo lo encuentran como Fundación Procrear o Procrear Fundación. ¿Qué van a encontrar en la página? No solo van a encontrar fotos, de eso siempre van a en las páginas. En estas páginas van a encontrar el proceso de la escuela, todas las clases. Caja de herramientas para trabajar el tema de violencias basadas en género, el tema de drogas, el tema de VIH. ¿Qué más van a encontrar? Rutas de atención que se dan en Colombia. ¿Qué más van a encontrar? Una invitación a que hagan parte de estos procesos, pero con una mirada netamente comunitaria, con una mirada hacia el otro y con una escucha activa plena que nos permita encontrar más vínculos para construir unos países diferentes. Juan Carlos Ellis González, desde Bogotá, Colombia, Raiz, un abrazo fraternal de esta nueva cultura despierta, Raiz Argentina, un abrazo, nos vemos pronto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es la hora 20:50 en la